Bueno, buenas noches. Esta noche nos acompaña Luz Ángela Vesga Alarcón, psicóloga social de profesión, egresada de la UNAM del año 2006, quien actualmente ejerce como directora, perdón, del Centro Educativo y Rehabilitativo San Luis Guanela de la Comunidad de los Siervos de la Caridad, presente en Florida Blanca. Buenas noches, Luz Ángela. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Nos presentamos, mucho gusto. Nosotros somos estudiantes de psicología de la UNED. Vamos a realizar esta entrevista que tendrá una duración aproximadamente de 10 a 15 minutos. Esto como parte de un ejercicio académico para la tarea 4, modelos en campos de la psicología con ética profesional, del curso Modelos de Intervención en Psicología, con el fin de conocer más sobre el quehacer profesional en el área de la psicología social y comunitaria. Previamente nos has firmado un consentimiento donde consta que estás de acuerdo en que esta entrevista sea grabada, haciendo la aclaración que toda información aquí suministrada será usada con fines académicos y se mantendrá confidencial. Respecto a las experiencias en psicología social y comunitaria basadas en fundamentos teóricos, ¿podrías compartirnos alguna corriente teórica que guíe tu práctica y haya influido en ti como psicóloga social y comunitaria? Sí, bueno, muy buenas noches. Digamos que desde el énfasis de la psicología social comunitaria puedo destacar como dos corrientes o dos líneas que son muy interesantes y que en mi rol como tal han ayudado bastante. Una es la que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el interaccionismo simbólico, donde principalmente en esos procesos de interacción que uno lleva cuando ingresa a una comunidad o a un grupo social, lo primero que debe uno determinar es cuáles son esos esquemas o esos elementos de subjetividad que están presentes en los grupos, en las personas, en las comunidades. Es decir, qué es a lo que cada ser humano viviendo en comunidad, en interacción con otros, le dan sentido. Y la otra es la teoría de la identidad social, que tiene que ver mucho con esos constructos que hace cada grupo social, ¿sí? Y que de alguna manera un individuo al hacer parte de ese grupo, de alguna manera asume eso para que le hace vinculante. Es decir, la identidad como personas la tenemos y desde la psicología clínica, creo ustedes ya han tenido la posibilidad en todas las profundizaciones que han hecho, pues hay muchos elementos para analizar, para revisar y que nos definen. Tenemos unos procesos de identidad individuales. Pero cuando llegamos a la interacción de un grupo o de una comunidad, tenemos que mirar qué es eso que está ya construido y validado y qué es lo que permite esa unidad, ¿no? Entonces, desde esta línea de la teoría de la identidad social, está Worcester, Iannuzzi y Baldi, que son, digamos, unos autores más contemporáneos del año 2000 para acá, que en sus procesos de investigación social, pues han llevado a mirar esas formas de comportamiento intergrupal, las características personales que entran a mediar en los grupos, la identidad intragrupal, la membresía grupal, aquello que de alguna manera hace único a un grupo y lo diferencia de otro, ¿no? Entonces, los estoy hablando como general porque son estrategias que nos sirven para cualquier dinámica en la cual interactuamos, ¿no? Ok, bueno, y según esas técnicas y estrategias que ha utilizado, ¿qué técnicas y estrategias son las que más aplica? Y si nos podrías compartir con la que haya logrado algo significativo. Y siguiendo en esa misma línea, pues, por eso digo, dentro de mi énfasis, para mí es muy importante el sentido de los significados y aquello a lo que la persona o el grupo, bueno, más la persona, los grupos, le dan relevancia. Entonces hay una línea que a mí me ha ayudado mucho y me ha gustado mucho y tiene que ver con el desarrollo de las representaciones sociales. Es decir, cuando uno trabaja con los grupos, poder uno comprender realmente a qué es lo que ellos le dan significado. O sea, las personas de X o de Y comunidad, ¿qué es lo realmente valioso, relevante? ¿Cuáles son los estereotipos? ¿Cuáles son los criterios que ellos consolidan como relevantes en su interacción? Entonces, empezar a analizar la representación social al interior de un grupo es una técnica que nos ayuda bastante porque nos da conocimiento
de lo que hay ahí, ¿sí? Quizás a veces uno interviene y no alcanza a ver todos los logros de la intervención o los resultados, sino uno deja la semillita y son procesos demorados para uno decir, uy, la comunidad logró esto, quizás a veces uno no lo alcanza a ver, pero por lo menos evidenciar que en esos procesos de trabajo con los grupos focalizados la gente se daba cuenta del impacto del lenguaje, de que cómo es relevante no seguir utilizando ciertos términos, de cómo es importante empezar a cambiar ciertas dinámicas de relación. Por ejemplo, en ese ejercicio se les hablaba mucho del manejo espacial, o sea, casi que les decíamos, ustedes no quieren que los muchachos vayan siempre al mismo lugar a consumir, pero ustedes les han legitimizado el espacio para que ellos lo hagan. Entonces, ¿cómo no empezamos nosotros a darle otra ocupación a ese sitio para que ellos sientan que ese no es su territorio solo para eso? Ok, bueno, usted nos hablaba de unas acciones. Entonces, hablando de esas acciones que son psicosociales, ¿cuáles son las principales que desarrolla y qué tan relevantes han sido? Y cuando hablamos de acciones desde el campo psicosocial, es importante considerar, digamos que desde que me formé en la universidad, los profesores o los asesores que nos acompañaron en ese tiempo, nos hacían ver la importancia de que desde la psicología social comunitaria, antes de uno empezar a intervenir, debemos desarrollar muchas habilidades investigativas, ¿sí? Es decir, porque cuando tú te sientas, por ejemplo, desde la clínica, pues bueno, tú tienes a la persona ahí, la abordas, un poco interactúas, dialogas y de lo que te va aportando vas empezando a organizar todo tu plan de intervención, ¿cierto? Mientras que en la psicología social, cuando tú llegas a un grupo o a una comunidad, hay mucha información, ¿sí? Y hay que hacer lectura de muchos elementos, de lo que hay, del ambiente, de las relaciones, de las condiciones. Entonces, digamos que cuando se trata de hablar de acciones puntuales de intervención en estos procesos de la psicología social, yo me he valido mucho de lo que nos aporta la investigación-acción participativa, ¿sí? Ahora poniéndonos en contexto con el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, ¿cómo relaciona en su trabajo laboral su profesión con la de los otros profesionales? Y si podría compartirnos una experiencia en la que haya utilizado esta relación. Bueno, el psicólogo social comunitario, en qué, por ejemplo, se diferencia de un sociólogo, ¿sí? En qué se diferencia de un trabajador social, ¿sí? Porque pueda haber como esa tentación a decir, pues como que es lo mismo o van enfocados a lo mismo. Y digamos que en la medida que uno va interactuando, teniendo las experiencias ya de trabajo de campo y de trabajo propio en las realidades que yo particularmente he tenido, pues sí nota uno la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el área de la sociología, pues la sociología, de hecho, a ir construyendo teorías desde lo que observa. Un trabajador social es muy dado a partir de los problemas que se identifican, de una vez intentar responder, crear redes de apoyo y fortalecer ciertos núcleos problemáticos y solucionar, ¿no? Nosotros desde la parte de la psicología social llegamos a observar, a analizar, a construir con la comunidad procesos de confrontación personal, de lectura de lo que vivimos y desde ahí generar nuevas estrategias. Empezamos a desarrollar esos procesos de análisis, como digo, con grupos focalizados en la comunidad, donde empezábamos inclusive desde analizar el nivel educativo que tenían sobre la sexualidad, el manejo de los términos que utilizaban en esa comunidad para referirse al cuerpo humano, a las partes del cuerpo, la manera como ellos desarrollaban los procesos educativos en esa área con los niños y las niñas que eran nulos, pues empieza a hacerse ese acompañamiento de confrontación, de revisión, de dar pistas de nuevas estrategias. Y en la parte educativa, los profesores que asistían a ese proyecto, pues era todo un trabajo muy preventivo con los niños y jóvenes. Fue un trabajo muy interesante porque todos nos complementamos, cada uno trabajando desde un énfasis concreto y pues evidentemente se pudieron dar unos resultados muy puntuales, pero que de alguna manera quedaba la satisfacción de que por lo menos la comunidad se sensibilizó frente a la situación problema, ¿no? Y si hablamos de principios éticos, ¿cuáles cree usted que son fundamentales en su labor profesional? El primero creo que es la observación respetuosa de los contextos, es decir, al llegar a un contexto grupal o comunitario debemos ser muy respetuosos de lo que vemos y debemos tener una habilidad muy desarrollada de observación, es decir, no solo lo que veo,
lo que escucho, lo que huelo, inclusive a qué huele cuando uno llega a un barrio, a una comunidad, ¿sí? Qué olores cuando uno hace el recorrido, qué olores transitan por el sector, ¿sí? Qué se siente, o sea, porque a veces uno siente hasta como que voy por tal lugar y como que uno experimenta cosas distintas. Entonces, la primera conducta de un psicólogo social debe ser muy observador del contexto donde interactúa desde el respeto, sin hacer juicios. Segunda, pienso que debe ser clave la búsqueda de canales de comunicación que posibiliten la empatía. Y ojo que a veces canales de comunicación no me refiero solo a la comunicación verbal, sino incluso a la comunicación no verbal, ¿sí? Cuando yo llego a un grupo y si están en un salón, en donde me ubico, al lado de quién me hago, puedo tener el control de mirarlos a todos, cómo voy vestida, sí, o sea, es un lenguaje de muchas cosas que uno tiene que ir jugando con el contexto donde voy interactuando. Entonces, me parece que es clave, uno puede decir, "Ala, pero yo sentí que con ese grupo no entré", pues primero revísate, ¿será que es que no tuviste la comunicación adecuada, de pronto no llegas? Primero que se tiene que revisar es uno, es decir, o no, había demasiado carga en este grupo, o demasiados problemas, o había pasado esto, pero para lograr empatía en esto de la parte social, siento que no es algo que se llega tan rápido, sino que hay que tener mucho cuidado para ir escalando poquito a poco. Y la tercera, pienso que otro principio clave es que debe haber una organización en los planes de acción que se lleven. O sea, como psicólogo social, por más de que uno se encuentre con muchísima información, eso es muy importante, que tengamos una organización clara de las estrategias o acciones que uno va a desarrollar cuando aborda un grupo o una comunidad. Bueno, Luz Ángela, gracias por todos esos aportes y de verdad después de estas respuestas tan interesantes y enriquecedoras que nos has suministrado, y ya para terminar esa entrevista, ¿qué recomendaciones podrías darnos a futuros profesionales como nosotros? Bueno, yo pienso que una recomendación que nos cae bien a todos es que siempre entendamos que los individuos o toda persona humana está inmersa en un sistema y mucho de lo que somos, desde lo individual, desde lo que vivimos en el día a día como personas, está íntimamente relacionado a una historia de vida, a unas proyecciones de futuro, a un contexto de familia en el cual me he criado, a un contexto social en el cual he interactuado. Entonces, somos personas que hacemos parte de un sistema, ¿sí? Y que es muy importante siempre tenerlo presente. O sea, cuando entramos a abordar, a conocer, a profundizar, bien sea de manera individual o grupal, tenemos que verlo desde una manera holística para poder tener mayores elementos de comprensión, ¿sí? De comprensión. Y desde ahí, pues ir escalando por dónde ir haciendo los acompañamientos. Entonces, pienso que esa recomendación es clave porque a veces quizás tenemos la tentación como de seguir una sola línea y decir, no, 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 vamos por este lado y primero, segundo y tercero. Y no, hay muchas variables que llegan de los contextos donde nos movemos, desde los ambientes donde vivimos, que hacen efecto en lo que somos y en lo que hacemos. Bueno, pues muchas gracias. De verdad tendremos en cuenta estas recomendaciones. Agradecemos enormemente su disponibilidad para atender este llamado y contribuir con nuestra tarea para esta fase. Muchas gracias, Luz Ángela. Con todo gusto. Gracias a ustedes.